De toda suerte hay que entender que esta democracia exigua que nosotros tenemos intenta dar tintes de que estamos siguiendo el camino correcto. En un debate debiera permitírseles a los dos candidatos exteriorizar sus propias preguntas, ¿no? Pero aquí hay una intromisión estatal de un consejo directivo, de gente que se reúne a la formulación de las preguntas. Ya hubiésemos querido nosotros ver ese debate entre Rodrigo Borja y Leo Febres Cordero, ¿no? En la cual se les permitió a los dos presidenciables el hablar de absolutamente todo y lo que cada uno tenía sus fortalezas y el otro sus debilidades. Hoy tuvimos un debate de un hombre y una mujer, un tema de género también muy complejo, en el que el Consejo Nacional Electoral realiza una especie de debate, yo digo, es unas preguntas y respuestas. Usted cuando va a debatir podría tener la oportunidad de debatir las ideas que usted considera, pero aquí simplemente le están diciendo 4 líneas estructurales: política, seguridad, economía y el tema social a los candidatos, y no les permitieron en ningún momento tomar o a realizar las preguntas que ellos quisieran. Ayer, de toda suerte, es una forma de construcción de la democracia que es importante que vaya siendo madurada, porque en términos generales la ciudadanía puede apreciar el grado de conocimiento, la forma de comportarse y adicionalmente la capacidad intelectual que tienen los posibles gobernantes para la administración estatal. Ya, y si siguiendo con las formas, el- estábamos frente también a una persona que, que en la primera vuelta está adelante y en la campaña ya está, le habría remontado ya. Entonces, medio complejo esas posiciones. Claro, ahí hayan dos lecturas, ¿no es cierto? La lectura del estadista, del presidente Noboa, que maneja un discurso con mucha tranquilidad, con preguntas y respuestas sobrias, mientras que en el otro lado está la otra candidata que tenía dos posibilidades. La primera es, digamos, picar al candidato y comenzar a surgir o resurgir de este debate para poder escalar en sus números que le son negativos. Como le decía yo, lo que se ve ayer es una persona centrada, educada, un estadista, y en el otro lado tenemos el cambio del discurso, ¿no? Desde ya lo hicimos, ahora su presidente, con un tema estético de sus lentes para poder Sacarse los... establecer que ella sí vea los ojos, con una eh, propaganda publicitaria de el pueblo, mis hermanos, querido pueblo, querido Ecuador, que es el tema eminentemente populista, pero así está diseñado, ¿no? Y de toda suerte hay que reconocer que la candidata González sí tuvo, digamos, una mejor preparación esta vez para enfrentarse al candidato Novoa, para presentar sus ideas. Eso es correcto. Me O sea, parece que en este tiempo también ha sido preparada para justamente mostrarse en una etapa diferente hacia la ciudadanía. o sea, no fue tan devastador nada, No, ni el uno ni el otro. o sea, No, no. pero la gente cree que efectivamente fue un poco pobre el debate porque Porque estamos acostumbrados al show político, ¿no? Recuerde usted cuando el papá del presidencial de Novoa se le acercaba al presidente Correa y le decía en su cara todo lo que va a suceder. Eso así, le gusta comer a la gente. ¿Sí? No se olvide que el Ecuador es un país eminentemente populista, como lo es Latinoamérica. Pero acá, en cambio, tenemos el otro concepto, el concepto de un hombre preparado, que tiene una sutileza en sus palabras. Usted ve como él, antes de exteriorizar un pensamiento, lo va analizando en su sí, sí, cerebro y lo sí, va discerniendo, exacto. justamente porque ahora con el tema de la inteligencia artificial usted hace o puede hacer ver lo que no se dijo, lo que no se manifestó. Entonces se cuidan muchos y eso da a entender que el mundo va para ese lado, ¿no? Las nuevas generaciones, que son gente con conocimientos especiales, van a terminar moderando su discurso y sus palabras frente a la comunidad. ¿Por qué? Hay errores. Mire usted lo que pasó con los dos vicepresidenciales, ¿no? Cuando la compañera de fórmula de Novoa no podía exteriorizar el concepto de los bonos de la educación. Ayer el presidente en su discurso tuvo que ya decirlo: no voy ni a privatizar la educación y no voy a privatizar la salud. Esos son temas que son de corte constitucional, de derecho constitucional, que han sido debatidos en la Corte. Esos derechos no se los puede restringir.
Entonces tiene que irse cuidando de las malas actuaciones de gente que por no poder comunicar sus ideas comienzan a tener problemas. Y no solamente en el lado de Noboa, también en el lado de la candidata González. Buenos días, la persona que está en la línea 725-400, lo escuchamos, adelante. Se retiró. A veces hay que esperar unos segundos para concluir el razonamiento, no podemos tampoco irrumpir tan abruptamente en el diálogo con la persona que está al frente. O haga un ensayo, usted póngase al lado de acá y no le gustaría que lo interrumpan así, tan súbito, ¿no? Entonces, doctor, muy bien. Entonces el uno mantuvo la compostura, al menos hierático se lo sentía, ¿no? Y la candidata un poco alteradita, siempre malhumorada, o será el carácter de cada uno. Me parece que cuando usted no puede enfrentar las cosas así como se le venían, ¿no? Mire usted lo que pasó ayer, ¿no? La periodista le hizo una pregunta respecto del IES, ¿no? Si van a eliminar el 40% que ya lo eliminaron. Y después, si es que va a haber en el fenómeno del niño la subida del 12 al 14%, y del 14% van a ver la reconstrucción a dedo, y por eso el presidente Noboa le argumenta si está de acuerdo en elevar las penas a 30 años para las personas que se roben el dinero de estas actividades. Entonces, ahí fue garrotazo contestar estos temas que son tan álgidos en el país, como el hecho cierto de que hay una refinería imaginaria. Así le dijo. Y entonces cuando se lo atacaba sobre el monto de las viviendas, el candidato le dice a la periodista 680,000, lo interrumpe y otra vez dice 680,000. Sí, y cuando habla entre 200 y 300,000 viviendas, la otra persona que dice, deme un dato exacto. ¿Cómo puede usted dar un dato exacto sobre hechos que son Ese fue el caso más espectacular para mí que sentí, y lo comentábamos de mañana. Buenos días. Buenos días, doctor Freddy. Buenos días al doctor César, el arquitecto Diego Flores. Arquitecto. Bueno, lo que pudimos ver de los debates, ¿no? Como todos, ¿no? Muy austero a veces en propuestas, ¿no? Yo creo que en los debates uno debe de ir a exponer su plan de trabajo, más no quizás a contestar preguntas, es mi criterio personal. Lo que pudimos ver de la señora Luisa, pura pantomima, yo creo que es fácil entender cómo ellos simplemente lo que preparan es un discurso para que la gente vea su forma de vestir, su forma de, por ejemplo, quitarse las gafas al terminar una frase o un comentario. Son temas de análisis que solo simplemente es pantomima, ¿no? Entonces, lamentablemente la ciudadanía se deja llevar por eso, ¿no? Si vamos más a fondo, a mí me preocupa que no se tomó en cuenta, no se analizó el tema de las judicaturas, de la justicia en el país, ¿no? Hace poco vimos cómo, por ejemplo, en Oña se tuvo que levantar la gente para que no le den medidas cautelares a unos vacunadores. ¿Cómo es posible en un país, en Estado de Derecho, que pueda pasar este tipo de situaciones y ninguno de los dos candidatos habló, ¿no? Entonces yo creo que es fácil colegir, fácil darse cuenta qué es lo que quiere el correísmo, y la otra vía que es de Daniel Noboa, ¿no? Lo mismo de siempre quizás, o queremos ver qué es lo que sucede con gente nueva, con gente joven, quizás que tenga nuevas expectativas y nuevas formas de ver la política. Esperemos que sea de esta manera. En resumen, para mí un debate muy sencillo, realmente muy austero. Muchísimas gracias, buenos días. Creo que compartimos las palabras con el arquitecto, ¿no? Su pensamiento. Y a mí me hubiese gustado, así como le decía, hablar de esto, de las cosas importantes, de hablar de lo que pasa en nuestro país, sobre el que cada persona del habitante del mundo pueda llegar sin papeles y que estén en las calles pidiendo dádivas y después cometiendo crímenes atroces. Mire usted lo que pasa recién la semana pasada en nuestra ciudad, ¿no? Los grupos, estos narcoterroristas que tienen el dinero sucio prestándoles a los vivanderos y cobrándoles intereses usurarios. Entonces la fiscalía hace su trabajo, la policía hace su trabajo, llegan donde el juez, y el juez, comillas, dice, los deja en libertad. ¿Por qué los deja en libertad? Porque hay que entender que nuestros derechos están establecidos en una constitución que les permite aquello. Y en esa constitución, que se rasgaban las vestiduras, dice exactamente lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Que la justicia penal es de última ratio. Lo último que yo puedo hacer es meterlo preso a un individuo hasta que se le demuestre que él es el culpable.
Entonces, no hay como culpar a la justicia per se, hay que culpar al modelo que nos está implementando, y este modelo está diseñado justamente por ellos, por la Revolución Ciudadana, que intenta nuevamente asirse del poder. Pero en términos generales es comprensible la lectura del arquitecto y de, creo, muchas personas, ¿no? No se hablaron cosas profundas, simplemente, como le digo yo, por el hecho de cuidarse de lado y lado las palabras, tienen que ser someros en las conversaciones y adicionalmente en sus pensamientos. Es hora ya, yo creo, de comenzar a establecer qué van a hacer con la seguridad en nuestro país, pero una seguridad que tenga que ver efectivamente con el devolverle la tranquilidad a un país de paz como es el Ecuador. Esas circunstancias fueron abordadas levemente porque, como dijo bien el arquitecto, no les permiten establecer ni desarrollar su plan de trabajo. Entonces, el debate se vio así, es un debate de preguntas y respuestas realizadas por un comité, mal formuladas por una periodista que ayer no dio la talla para estar en la conducción, pero que refleja lo que somos, el Ecuador, estos somos. Muy bien. Está liberada la línea, por si acaso otra llamada. El hecho es que, a ver, los temas que se trataron, por ejemplo, las acusaciones que se hicieron, bueno, la acusación que hacía siempre la candidata y la lo quieren siempre endilgarle al presidente Noboa, que ha tenido un ministro de Estado, que es el ministro de Agricultura, y que con el Ministerio de Agricultura exportaban la droga, ¿no es cierto? Eso es lo que le querían decir. Pero el argumento y la contestación sí fue gerente de una de las empresas hace mucho tiempo, y ahí hubo un tema complicado, ¿no? ¿Por qué? Primera vez que lo topa al doctor Serrano. El doctor Serrano, de mala recordación en nuestro país, manejó el tema, yo creo que más complejo que ha tenido nuestro país, el darles la oportunidad a estos delincuentes transnacionales a que tengan su casa, su comida en nuestra morada. Entonces, nadie lo ha topado. El único que se atreve a toparlo es un candidato joven de 35 años, que demuestra ser, más allá de la euforia que podríamos nosotros querer, un hombre muy sereno. Y usted necesita esa serenidad para la toma de decisiones, la fortaleza mental para poder decir sí, para poder decir no y para enrumbar al país. Entonces, bajo esa circunstancia, debemos entender que hay intereses ocultos, ¿no? Aquí lo mataron a un presidenciable. Y mire usted, ¿no? Le tocó decir a la señora Luisa González que está de acuerdo en que los Estados Unidos de América puedan aportar $5 millones para esclarecer este crimen de Fernando Villavicencio, que debiera hacérselo, cuando su mentor había argumentado en las noticias y a las preguntas de que eso era inaceptable, de que un país tenga ese tipo de intromisiones. Le tocó aceptar de que después de que dijo que su candidato asesor, presidente, Rafael Correa, va a ser la persona que va a ser su asesor en todos los ámbitos, este momento se tuvo que desmarcar políticamente del presidente Correa, diciendo que quien va a gobernar es ella. Y por eso le digo yo, ¿no?, el cambio de discurso. ¿Cómo habrá sido la lectura política de sus asesores cuando le dijeron, con las últimas preguntas era, nosotros ya lo hicimos? Ella no lo hizo el presidente Correa. Y para desmarcarse el presidente Correa, ahora soy su presidenta, yo soy su presidenta. Entonces, para poder decir la que va a gobernar soy yo y no va a gobernar Rafael Correa, porque yo tengo mi propio criterio. Y le tocó obligadamente desmarcarse del presidente Correa, y lo que vimos la vez pasada cuando lo hizo el candidato Arauz, es que sus índices disminuyeron, porque quieralo o no, hay que ser sinceros y hay que decir las cosas como son. El presidente Correa tiene su simpatía todavía en nuestro país, y por lo tanto la persona que él decidió que esté en esta lid electoral es Luisa González, y no es al revés, ¿no? El líder nato es Rafael Correa. Buenos días, 725-400, lo escuchamos, adelante. Bien, también la lamento, como digo, tengan paciencia, solo un segundo, tengan paciencia y nosotros les vamos a regalar esto. Buenos días, 725-400, lo escuchamos, adelante. Buen día, doctora Ponte, buen día a su distinguido invitado. Buenos días.
Para comenzar, yo pienso de que en cuanto a la calidad del debate, esto no se puede considerar un debate donde lleven adelante propuestas ideológicas, políticas, económicas. No se puede considerar que como un deporte el fútbol o el vóley. Y también depende del nivel intelectual de quien opina. No se puede hablar de que el uno triunfó, que el otro no triunfó. Lo importante es de que cada exponente, la candidata del señor Correa, el señor Noboa, yo diría que ambos candidatos reflejan una tendencia al neoliberalismo. Correa ha aplicado un neoliberalismo populista, como fue con claridad que él desplazó a más de 1,000 médicos y trabajadores de la salud en su gobierno. Aplicó el 813. ¿Es o no una medida neoliberal reducir de esa manera el tamaño del Estado? ¿Qué hizo contra las organizaciones sociales y los gremios profesionales? Los destruyó. Entonces, no hay que olvidar la historia. Hay muchas cosas que realmente hay que tomar en cuenta para hacer un análisis. Yo sí pienso que realmente más fue la forma que el fondo, lo que se expuso. Obviamente un candidato sereno, tranquilo, el señor Noboa, mientras que la otra era un poquito, ya se la notó que la prepararan, era más parlanchín, pero no decía nada. Gracias, buen día. Muy bien. Doctor, solo escuchemos esto, o sea, la diferencia, realmente por eso el pueblo extraña este tipo de debates, ¿no? La misma finalidad de Marx, pero diferir en la metodología. Aquí está su libro, escrito por usted. Acepta ser socialista, marxista en la finalidad, reformista o allendista en la vía, defensor de la empresa privada. Esto no lo entiende nadie, no lo entiendo yo, ni lo entiende el pueblo ecuatoriano. Esto degenera en desconfianza. Esto le permite a usted pactar con el FADI y servir a la banca, la bancocracia como abogados, y pertenecerse a un partido cuyo líder en la provincia del Pichinche, el señor Gustavo Darquea, dice que no tendrían inconveniente. Aquí está la revista nueva, en estatizar la banca privada del país. ¿Quiere que se lo lea? En estatizar la banca privada del país. Esto le permite asistir a los foros internacionales del Internacional Socialista y defender a transnacionales, a compañías transnacionales como el acero. Aquí está, Rodrigo Borja, abogado del acero. Esto le permite engañar al pueblo ecuatoriano, diciéndole a los prelados católicos de que usted defenderá la educación particular y la educación católica, cuando en su libro dice libertad de enseñanza. Así dicen los católicos, nosotros llamamos enseñanza encadenada, que coarta la conciencia de los jóvenes, reduce sus horizontes e impide a la ciencia ir más allá del misal. Su inconsistencia ideológica tremenda. Bueno, nada más una muestra de lo que eran estas intervenciones, sí. Uno a uno, frente a frente. Y la réplica del doctor Borjas y la réplica, fue fenomenal, ¿no? Pero mire usted la calidad que tiene ahí el candidato, el presidente León Febres Cordero, ¿no? Que realizó un gobierno que en términos generales paró la delincuencia, el terrorismo, a costa de la vida de sus mejores amigos incluso. El terremoto que sufrió, el más devastador hasta ahora, ¿no? Que Así acabó es. con el oleoducto transnacional. Pero esos son los debates que a nosotros nos gustaría, ¿no? El claro. Enfrentarse cara a cara con una línea básica y que les permitan, ya no a los tecnócratas, ya no a los burócratas, el formular las preguntas, ¿no? Sí, muy Me parece a mí muy ¿no? simple ese tema. Sí, buenos días, una llamada más. Buenos días, yo solamente quiero saludar y de ninguna manera que esto sea una ofensa para nadie, luego a nivel muy general, herir la susceptibilidad de absolutamente ningún profesional ni ninguna persona, pero este país está harto de inconsistencias. Hablamos que hay que tener una política en contra de la delincuencia, del narcotráfico, de la narcopolítica, pero hay activos de atenciones de ellos que se han enriquecido justamente con aquellas personas. Esa es una inconsistencia gravísima en este país.
a todos los que luchamos o los que tratamos de que eso desaparezca. Pero profesionalmente hay mucha gente que está a los pies de estas lacras sociales. Gracias. Doctor. Sí, no, hay criterios que deben ser respetados y todos son bien merecidos, ¿no? Doctor, las reservas internacionales fue un tema Álgido, ¿no? bien delicado, ¿no? Entre 2.500 y 1.500 es el cuento. Lo que pasa es que las reservas internacionales como tal, per se, no todas las reservas le pertenecen al Estado, ¿no? Cada vez que usted deposita, por poner un ejemplo, $100, usted, la banca debe poner, voy a poner un ejemplo, $30 en la reserva. Claro, hay un Para porcentaje. evitar lo que ya nos pasó en el tiempo. Claro, como una garantía. Es una garantía. Y ese dinero lo tienen en lugares fuera del país. Neutrales. Neutrales. Claro. Pero también el Estado tiene cierta cantidad de dinero que es la que va hacia los GAT municipales y en términos generales usted podría hacer uso determinado, no de los 8.000, 10.000 millones, sino de cierta cantidad. El uno hablaba de 1.500 y el otro de la otra candidata de 2.500 para el tipo de desastres naturales. Ahora, aquí yo he escuchado siempre su programa, viene ya un fenómeno del Niño que a decir de los entendidos va a ser un fenómeno que va a causar varios estragos. Le voy a poner un ejemplo para tenerlo claro en nuestra ciudad. Cada vez que ha habido unas fuertes lluvias o un fenómeno, usted ve que la ciudad, nuestra ciudad, tiene serios problemas porque se desbordan nuestros ríos. Baja por ese embaulado que tiene el terminal terrestre, se tapa ese tema y tenemos problemas. Entonces, un gobierno, ¿qué es lo que debiera hacer? Voy a ponerme al seccional. Si usted sabe que va a llover, si usted sabe que va a tener problemas, vamos a cortar los árboles que están a las riberas paralelas de los ríos para evitar que esto suceda, a limpiarlos, ¿no es cierto? Eso se llama prevención. Entonces, cuando el presidente Noboa decía exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a dragar para evitar. Entonces, y ahí podríamos nosotros evitar que con esta coordinación anticipada tener los serios problemas de viviendas que se hablaba desde el otro lado, cuando no se hace absolutamente nada. Pero eso es lo que hay que hacer, ¿no? De lado y lado yo entiendo que en su plan de trabajo está previsto aquello, y como una última opción decía el presidente, si es que no sacamos de los multilaterales créditos y no podemos desarrollar un país moderno en la que la seguridad jurídica sea el norte y la posibilidad de que venga la banca internacional. Y en esto ahí estaban el tema de los índex, cuando le decía que si es que le permiten con políticas claras venir a la banca internacional a poner su dinero, a los bancos suizos, americanos, alemanes, donde usted le pueden prestar ya no al 18, 28% como presta nuestra banca, sino entre el 2 y el 4 o 5%, por eso es lo que hablaba él de que el crédito de la vivienda va a ser del 4%. Esa sería la posibilidad de que usted no tope las reservas internacionales, porque usted está generando trabajo y cuando genera trabajo tiene mayores ingresos del país. Así de sencillo. Sí, clarísimo. Sí. No obstante, el tema minero también fue fenomenal. Fenomenal. Sí, el porque tema minero. Ambos necesitan de la minería, ¿no? Sí, no. La riqueza no se la puede dejar escondida bajo tierra. Hay temas que en los que usted y yo vamos a participar y vamos a creer y vamos a ser firmes defensores, ¿no es cierto? Usted no puede ir le voy a poner un ejemplo local, a destruir el sistema hídrico de las lagunas del compadre. O sea, es imposible, no hay cómo. Claro. Hay que oponerse a rajatabla. Pero en la grande minería ya el catastro está todo, ¿no? Ya está catastrado todo. Usted donde va, ya el Estado les ha entregado concesiones mineras. Y esas concesiones mineras son las grandes minerías que se vienen y se llevan el dinero, que claro está, no le faltó decir al candidato Noboa, presidente Noboa, que él recibió ya con anticipación el dinero que debía haberle dejado a los otros gobernantes. Sí, se hizo entregar todo el dinero, $200 millones de regalías. Y después tiene usted la minería artesanal, que se supone que usted la hace no con medios tecnológicos grandes, con maquinaria, sino una forma de subsistencia. Y después tiene usted la minería ilegal, ¿no? La minería ilegal se disfraza de minero artesanal, Y es una minería devastadora.
Entonces, uno tiene que ser nacionalista cuando tiene que decir las cosas de que el Estado como tal ha permitido la explotación irracional de los recursos y nosotros vemos por nuestra ciudad, y ya lo vemos normal, ¿no? Que cuando usted viaja a Catamayo esté llevándose todo el dinero nuestro a ser producido en otros lugares, principalmente en la China. Y eso da vergüenza ajena, ¿no? Da vergüenza ajena. Ahí ¿Cómo sí nos da tirará? pena, Claro. más bien pena. Sí. Nos da pena ver cómo se nos llevan. Y nosotros de aquí a Saraguro la carretera está destruida y los chinos se llevan toda la riqueza Absolutamente todo. del territorio. Y cuando pusieron que ese no era el eje del movimiento de los metales no metálicos, ¿no? Y de las carreteras. Claro. El tema interesante. Entonces los candidatos a la final revolotearon en las preguntas simplonas que les hicieron. Y no le van a dar respuestas serias, ¿no? Ninguno le va a dar una respuesta seria respecto. ¿Tampoco hay o qué? Claro, lo que pasa es que, mire usted, ¿no? Cuando le toca gobernar la casa, usted tiene que buscar los recursos, porque los recursos no son el arbolito de billetes, y nosotros no tenemos la banca que teníamos antes para emitir dinero inorgánico. Eso no se topó, me parece, el tema. Por eso le digo, el tema sustancial no se topó. En México acaban de aplaudir todos los integrantes de este grupo de Puebla, de Puebla, de que hay que desdolarizar. Y incluido el expresidente Correa, ¿no? No, vea, si usted ve las declaraciones del candidato Arauza en la elección próxima pasada, del candidato Rafael Correa, ellos pretendían desdolarizar. Yo decía, ¿cómo les dolerá, no, que cada mes les lleguen los dólares de los americanos, a los que dicen odiar, y a los que les encanta perseguirlos, ¿no? Les encanta el dinero verde, pero lo odian de la boca para afuera. Por eso es que le decía en ese discurso, vea, usted habla de que es un socialista, pero también habla de que defiende en cambio a las grandes empresas capitalistas. Sí, tenemos solo un segundo claro, como homenaje a este querido maestro también. ¿Qué le respondía? ¿Por qué se opuso usted y los amigos suyos, integrantes del Frente de Reconstrucción Nacional, a la Ley de Defensa del Consumidor que propuse yo a la Cámara Nacional de Representantes? Para comenzar, señor doctor Borja, usted está mal informado, como de costumbre. Ese mamotreto de ley, ese proyecto de ley que es tan malo que solamente pudo haber sido redactado por usted, fue discutido entre gallos y medianoches por ustedes, los convergentes, en el plenario de las comisiones legislativas de la cual usted es miembro. Yo, como parte de la oposición, jamás formé parte de ninguna de las comisiones. Nunca se discutió en el Congreso Pleno, de tal forma que usted no puede decir que yo voté a favor o en contra. Una vez más le pruebo. Yo creo que cuando se hace en un debate una aseveración equivocada, errada, yo creo que ahí es cuando se da pábulo, ¿no? Para que se lo sirvan. Y mire usted, ¿no? Yo creo que lo que pasó ayer en términos generales, si va a ser motivo de memes y del post-debate, está en la refinería imaginaria, está en la tabla de consumo de estupefacientes. Se cabreó ya ahí con el que, pues usted ya tiene una fijación con eso de las drogas. Sí. Es que tenía que... Lo que pasa es que esa tabla le permite la utilización de menores de edad, ¿no es cierto? Y los menores de edad hacen el microtráfico con los narcotraficantes que están enraizados y no les permiten justamente que tengamos una justicia eficaz. Y eso está destruyendo a nuestro país. Esa es la verdad, ¿no? En los colegios ya hay microtráficos, ya hay mafiecitas organizadas de delincuentes juveniles que uno no los puede tratar como adultos, ¿no? Y ahí yo, por ejemplo, estoy en contra de esta posibilidad. Hay gente que siendo adolescente debiera ser tratado como un criminal. Así de sencillo. Así de sencillo, sí. Exactamente. Pero esas reformas, porque el crimen está consumado. Sí, y además hay gente que ya ha perdido los valores, tienen antivalores, ¿no? Ven la muerte, o sea, se persignan ante su Dios, ante su Virgen, para que los favorezca con el asesinato, ¿no? Y eso es real. Claro, y los adultos los ocupan a los menores. Los ocupan a los menores. Entonces dices, a ti no te pasa nada, no, tranquilo nomás, y ahí sí la desubicó más, ¿no? A la candidata. Buenos días, vamos a última llamada, le escuchamos, adelante.
Buenos días. Buenos días. Estos debates de León Félix Cordero, Rodrigo Borja, da gusto escucharlos, aunque sea para discutir y eran con buenos moderadores y no con simples preguntas que vienen de del CNE, buscadas y entregadas a los mismos candidatos que no saben siquiera de cómo piensan, cuando estos dos eran por un presentador que valía la pena, les hacía las preguntas bien rebuscadas y hablaba de economía para levantar a una economía que estaba en la peor miseria. Entonces, cuando le decía León Félix Cordero a Rodrigo Borja que la economía hay que levantarla de abajo hacia arriba. Gracias, amigo. Gracias. Bueno, no nos queda poquísimo tiempo, doctor. Aquí, ¿qué? Pero debemos sacar algún provecho. O sea, bueno, ya en la parte personal, entre los dos, a Luisita a mí me cayó bien porque de todas maneras hizo un gran esfuerzo, ha hecho un gran esfuerzo en prepararse para presentarse bien ante el público por respeto. Eso es exactamente lo que tiene que hacer una persona. El otro ha venido preparándose mucho tiempo, ha estado solo en universidades, es exageradamente joven también, hay que decirlo. Y la otra hizo un esfuerzo grande por prepararse mejor. Me parece a mí que eso es lo rescatable, doctor ¿Ya ve? Freddy, Ahí ¿no? está, Sí, ya ve, ahí está. Lo rescatable es que elevaron a ambos candidatos el nivel de discusión. Bueno, le tocaba más a ella, porque no se olvide que este hombre que asomó de la nada, justamente estuvo ahí porque ganó en el primer debate. Ganó el primer debate. Y les gana a 7. Así. Les gana y mire a 7. usted lo importante, ¿no? No cayeron en chabacanerías. Claro, lo que le pasó claro. al candidato Yacu, ¿no? Cuando lo invitó a jugar boli, como el alcalde de la ciudad. Claro. Ahí se acabó. No. Porque la talla es presidenciable, no es un discurso de un asentamiento comunal. Y me parece que lo que buscaron ambos candidatos aspirantes a la presidencia era elevar. Mientras el uno venía manteniendo un equilibrio, una armonía entre su discurso, sus palabras, y había que subir, y me parece que el trabajo mexicano hizo dio sus frutos. Su aporte, claro. Pero me parece a mí que la falta de sin diéresis en muchas de las circunstancias. Lo que pasa es que, a ver, ¿por qué no podemos entender una cosa que de repente nos debe costar seguramente para sus seguidores, pero no estamos, creo, alejados de la realidad? Cuando ella habla del hospital de Pedernales, dice, cuando yo llegue a la presidencia, entonces este hospital lo voy a poner, pues el hospital ya está funcionando. Sí. Ya, entonces lo dejaron devastado. Cualquier cosa que ella decía, el otro lo que le pasa saltaba. Es que los antecedentes, ¿no? Es como cuando usted está intentando sacar una sentencia condenatoria con un adversario, y usted va a comenzar a buscar su currículum. ¿Su currículum cuál es? A ver, hubo un fenómeno, un terremoto, subieron el IVA de 12 a 14. Ese 2% de porcentaje debía ser para la reconstrucción de Manabí. El latrocinio más grande que hubo en Manabí fue aquello, ¿no? Incluida la reconstrucción. Entonces, le quitaron el 40% del dinero físico al IES y le dejaron unos 4 papeles, son los papeles del Estado que le estamos debiendo. Claro. ¿Por qué hacen eso siendo una institución que debiera ser protegida para llevarse el dinero para la reconstrucción? Pero ahí regálame un segundo. Entonces es ahí donde entra la derrota de ella, de la calle, porque la gente le va a decir, no mientas, Sí. O sea, eso ya... Y después dice, si el Estado quedó, dice en la ley quedó que el Estado va a pagar. ¿El Estado cuándo le ha pagado? ¿Cuándo le ha pagado? Claro. Y entonces en la refinería del Pacífico le hacen se metió en un tema, mientras el candidato Novoa tiene su plan de vivienda, la otra no tiene un plan de vivienda, le da pábulo para que, como dicen en la costa, da papaya, ¿no? Tengo una refinería del Pacífico, ya tengo aplanado el terreno, ahí voy a hacer pues Manabí las casas, ¿no? Y me parece que debiera dársele un uso adecuado a ese tema. Como el país no puede seguir lamentándose y quedándose en el pasado. Ahí hay un terreno aplanado que tiene que servir para algo. Y si sirve para darle vivienda solidaria al país, hay que hacerlo. Y ese sería el más grande recordatorio que podría tener el presidente Noboa en su administración. Devolverle a Manabí lo que le quitaron. Ya, muy bien. Para concluir, según usted, ¿cree que
algún candidato entre los dos, obviamente, uno creció, otro bajó, ganaron alguna cosita, algo, como dicen en mi pueblo, una barbachita, alguna cosita mejor, o las cosas están igual. Yo creo que quedaron igual. Aquí no se notó la diferencia que hubo la vez pasada, ¿no? Claro, que fue Entonces, fuerte, ¿no? La euforia. Sí, para mí... O sea, el que está adelante, el que está atrás, está atrás. O sea, no va a cambiar. No va a cambiar. Las estadísticas, las encuestas que sirven como momento referencial establecen que el presidente Noboa está con 10 puntos adelante. Eso quiere decir que si está con 10 puntos más o menos tiene 2 millones de votantes. Debería hoy día bajar 100.000. Le tocan 15 días. Si bajase 100.000 votos diarios en la intención de voto, llegaría a 1.500.000. Todavía hay 500.000 votantes que van a hacer la diferencia. Entonces me parece que... ¿Y del otro lado tiene chance de subir o no? ¿Cómo va a tener chance de subir con esas apreciaciones, no? Mi presidenta, no le sirve. Sacarse los lentes para poder llamar la atención no le sirve. Aquí lo que le hubiese podido servir es tener una política seria, establecer que ella está absolutamente preparada, y no las 2 últimas semanas, sino que tenía ya una preparación académica unipersonal y que en verdad ella va a ser la presidenta del país. Y no simplemente una persona que está alejada del país porque tiene sentencias condenatorias y a la cual ella le da la mayor calidad de rigurosidad para hacerlo su mejor mentor y adicionalmente decirlo a voz en cuello que va a ser su asesor en todas las áreas. Eso le resta credibilidad a la candidata González. Y luego negarlo. Y decir, ya no, ahora yo soy la candidata. Sí, le pasó lo mismo a Arauz. Vea, qué difícil estar cobijado por una persona, y no por un grupo de personas, por una persona que dice y hace lo que quiere en el partido. Para nadie puede ser discutido que el presidente Correa fue el que designó a dedo a la candidata González. Es su imagen y su representación. Las cosas tal cual quedaron. Así entonces, quedaron. Ya. Gracias, doctor.